En otra semana pésima para los mercados globales, que acá la verdad se disimuló un poco por el feriado, pero que se llevó puestas acciones como las de Globant o Mercado Libre y que además disparó el riesgo país hasta cerca de los 2.000 puntos. El equipo económico sigue enfrascado en la discusión sobre la inflación y claro, no es para menos, se conoció también el aumento de la canasta básica, hacen falta más de 95.000 pesos para que una familia no sea pobre y evidentemente empiezan a volar culpas para uno y otro lado. Emanuel Agis, el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, estuvo en el seminario que organizó Clarín y se llevó algunos títulos por lo que dijo del populismo, pero algunos que se quedaron charlando con él y los que lo escucharon después en la radio le prestaron más atención a lo que dijo de la posibilidad de una hiperinflación, algo que había mencionado también en un informe el fin de semana pasado. Dijo, si yo soy un médico que busco los síntomas de una hiper, y son 10 síntomas los que tengo que reconocer, hoy veo 3, hace 2 meses no había ninguno. Es algo que, repito, no está diciendo un economista de la oposición precisamente y por lo tanto encendió algunas alarmas. Martín Guzmán en ese contexto volvió a abrir fuego contra Miguel Pese, un clásico que en el equipo económico no se estaba viendo hacía mucho, pero claro, apuntados los cañones sobre el ministro de Economía, su equipo refrescó la memoria del discurso de Cristina que había hecho hincapié en la pérdida de reservas, algo de lo cual ellos responsabilizan al presidente del Banco Central. Lo que dicen en el Central es que hay un lobby dentro del gobierno a favor de las empresas petroleras que pueden llegar a tener algún tratamiento especial en caso de que prosperen, por ejemplo, la ley de hidrocarburos en materia cambiaria. Y lo que dicen es que de ningún modo van a permitir libre disponibilidad de divisas para la formación de activos externos, que sí pueden habilitar dólares al precio oficial para el pago de deudas, pero en la medida en que eso esté justificado con nuevas inversiones acá. Claro, es uno de los problemas que se discuten con el Fondo Monetario y que aparecieron esta semana en las reuniones por Zoom con la misión revisora del Fondo Monetario, pero no es el más urticante. De las 3 metas comprometidas con el fondo, déficit fiscal, reservas y emisión monetaria, lo que más les interesa a los enviados del fondo que se cumpla son los parámetros de emisión monetaria. Y ahí el reto o la amonestación fue para Guzmán, que ya se gastó la mitad de las asistencias al Tesoro del Banco Central que habilita el acuerdo con el Fondo Monetario y que todavía no pagó ni siquiera uno de los 2 aguinaldos. Esto es algo que, se habló en estas reuniones por Zoom y que lo que, terminó por poner de vuelta de relieve es la importancia del financiamiento propio. Por eso la licitación de ayer, los 700.000 millones de pesos en deuda local que licitó el Ministerio de Economía, volvió a estar también muy mirado y lo que dicen en el equipo económico y en la City es que va a hacer falta financiar más del gasto y eventualmente subir más las tasas de interés porque justamente la maquinita el Fondo Monetario la tiene bloqueada. En ese contexto crítico, por la guerra, por los mercados internacionales y por la crisis local, algunos economistas del oficialismo, curiosamente, empiezan a lamentarse por lo que creen que es un destino irremediablemente venturoso. El problema, dicen esos economistas, el problema del próximo gobierno no va a ser la restricción externa, sino la enfermedad holandesa. Es decir, no es que van a faltar dólares, sino que van a sobrar. ¿Por qué creen eso? Bueno, justamente porque empiezan a sacar cuentas de lo que puede generar este nivel de precios internacionales de granos si se mantienen los efectos de la guerra 1 año o 2 años más. Y también a eso le suman el efecto estructural que tendría un cambio en la matriz energética argentina que pusiera el país en la liga de los exportadores y no de los importadores. Ahí lo que aparece como la llave para esa canilla de dólares con la que se ilusionan, aunque contradictoriamente, estos funcionarios que dicen
si llegan a ganar, se quedan 20 años los que vengan. Bueno, lo que aparece como la llave es el gasoducto a Vaca Muerta. Y ese gasoducto a Vaca Muerta lo está llevando adelante un hombre del que les hablé la semana pasada, Antonio Pronsato, el máximo representante del devidismo dentro de las huestes camporistas en el equipo de energía. Un hombre que volvió con todo porque está ahí como asesor operativo, pero con cargo relevante y ejecutivo en el Enargás, de la mano de Federico Bernal, pero además está hablando con empresas contratistas ahora para ver cómo se escalona la construcción de ese gasoducto. Antonio Pronsato, como les dije, es muy resistido en algunos sectores, incluso del kirchnerismo, que lo convocó olvidando sus viejas cuitas de 2013, 2014 y 2015, pero entre esos que lo resisten, bueno, no se olvidan de su nombre, que es anagrama de Tony Soprano, como les conté. En ese contexto también se inscriben las discusiones sobre el proyecto de impuesto a la renta inesperada. Estas compañías, las petroleras que sí serían alcanzadas por el tributo, están hablando con Guzmán, y ahí también es donde se cuelan las suspicacias de lobbies cruzados, tomas y dacas, en un contexto en el cual el Estado necesita sí o sí recaudar más y especialmente recaudar dólares. Y la oposición también saca cuentas de lo que puede llegar a tener como contexto en caso de acceder al gobierno, pero en algún punto hace como la lechera de Esopo, tiene el cántaro en la cabeza y va pensando lo que se va a comprar cuando venda el cántaro de leche, y se le puede caer y romper en el piso. Hay petroleros que ya se acercaron a Horacio Rodríguez Larreta, está Paolo Roca, como siempre un main sponsor del radicalismo, el grupo Techint, a través de Luis Bennaza, su lobista en jefe, pero lo que no termina de diagramarse es cómo se van a dirimir las internas dentro de una oposición en la que hay cada vez más caciques y cada vez menos indios. Pero lo más interesante se discute en la ciudad. Ahí Jorge Macri pretende quedarse con la candidatura a caballo de lo que puede llegar a ser un entendimiento entre su primo, Mauricio Macri, y Horacio Rodríguez Larreta, pero el sector radical que apoya a Larreta, el sector de Jacobiti, Lustó y compañía, no va a ceder de ningún modo lo que consideran su derecho sucesorio sobre el feudo porteño. El larretismo, por su parte, vive esto como la herencia en una pyme familiar. Lo que hablaron en un ministerio de Larreta esta semana es que es eso, es como si el fundador de la pyme se estuviera jubilando, pero no aclaró cuál de los hijos va a manejar la empresa. Bueno, esto es muy de la idiosincrasia del PRO, pero el problema con el que se están encontrando también es que el fundador ahora parece que no se quiere jubilar. En ese diálogo entre Larreta y Macri, que ahora es más fluido, aparece un consenso también interesante de hacer notar, que es que no es solo Macri el que quiere hacer las cosas rápido. El consenso entre todas las figuras del PRO es que esta vez habría shock y no gradualismo en el caso de acceder al poder, lo cual también marca los discursos de campaña. Pero claro, una cosa es hacer campaña y evitar la fuga de los votos de Milei, y otra cosa es gobernar y evitar un conflicto social y político como el que puede sobrevenir a un esquema de reformas de shock. Eso es lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses, al calor de la inflación y al calor de cómo administre también sus contradicciones internas el propio Frente de Todos.